conocer bien la realidad de cada productor y las posibilidades de cada productor, ya sea como estamos hablando ahora de armar un programa de nutrición o desde hasta el agregado de un aditivo. Muchas veces queremos agregar un aditivo porque realmente funciona. Vamos a mencionar uno. El ácido sabemos que puede tener un beneficio en el periodo post-destete. Sabemos si nuestro cliente o si nuestro productor o si nuestro sistema de producción tiene realmente un desafío que amerita usar ese aditivo en la dieta. Hoy vamos a discutir sobre los estudios presentados en el último Swine Day de la Universidad del Estado de Kansas. Es una universidad que realiza estudios muy aplicados, así que aplican a todo productor, a todo veterinario, y para eso tengo la suerte de tener conmigo al candidato a doctorado, a PhD, Hilario Córdoba. Hilario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es un placer estar invitado para poder charlar un poco de lo que fue el resumen del Swine Day 2023. Es un gusto realmente tenerte por acá. Yo a Hilario lo conocí hace algunos años, fui a dar una charla, me acuerdo, de la Universidad de Casilda, era en Rosario. En Rosario, sí. Y vos estabas trabajando en una empresa de nutrición y se me acerca al final de la presentación y me dice, che, yo quiero tener la oportunidad de también estudiar afuera y demás. Y bueno, eso las cosas que tenía que hacer y hoy en día está cerca de formarse ya de doctor. Así que, Hilario, un gusto realmente tenerte por acá. Gracias, Leandro. Así es. Charlamos en esa ocasión. Yo estaba trabajando en Tecnal en Argentina y hoy ya me encuentro a un año de finalizar el PhD en Kansas State. Hila, contanos un poquito tu background, digamos, tu experiencia, qué fue lo que ya atravesaste a nivel laboral y un poquito un resumen de lo que estás haciendo en tu doctorado para entender para dónde va la cosa, digamos. Bien. Yo soy, como bien dijiste, soy nativo de Argentina. Me encuentro en este momento en Estados Unidos haciendo mi programa de PhD. Cursé veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde yo tengo un background. Yo vengo de un lugar donde solamente estuve relacionado desde chico con ganadería bovina. Ahí me empapé un poco de la producción porcina y tenía siempre el agrado por la nutrición. Realicé un par de pasantías durante mis veranos, durante la carrera de veterinaria, y cuando finalicé comencé a trabajar en una empresa de nutrición animal, Tecnal, en Argentina. Es una empresa referente en nutrición animal, y durante ese tiempo empecé a incursionar en una oportunidad para realizar mis estudios de posgrado, donde me contacté con la Universidad de Kansas y bueno, desde el 2021 estoy aquí haciendo mi programa de PhD en nutrición aplicada de suinos. Durante este tiempo estuve trabajando siempre enfocado en la parte de crecimiento y terminación, con vitaminas, minerales, diferentes fuentes de minerales e inclusiones. También con niveles y requerimientos de fósforo y aditivos para reemplazar vitamina D en la dieta. Y últimamente estuve trabajando en requerimientos de lisina digestible en la parte de terminación en los últimos 30 días del engorde, y también en un modelo bastante interesante de estadística que se llama CCD o Central Composite Design, que es un método para evaluar diferentes factores con diferentes niveles sin tener que hacer un ensayo factorial. Y eso fue enfocado en los últimos días del periodo de postdestete, donde evaluamos distintos niveles de energía, lisina digestible y inclusión de harina de soja. Buenísimo, Hila. Claramente no vamos a llegar a cubrir todos los estudios que se realizaron el año pasado en Kansas, pero sí me interesa que nos enfoquemos en 3 estudios en particular, comenzando por lo que es el estudio que analiza ABC4, el Acid Binding Capacity. Ya nos vas a contar de qué se trata eso y a qué nos referimos. Después hablar un poquito sobre las fitasas, los estudios que realizaron sobre fitasas, curvas de liberación, en qué consisten, por qué es importante y cómo podemos llegar a seleccionar una fitasa que encuadre con lo que estamos buscando. Y después terminar con lo que es niveles de inclusión de harina de soja, el por qué se investigó sobre esto y qué se encontró. Comenzando por ABC4. Hila, ¿a qué nos referimos y qué es lo que se hizo? La capacidad de capturar el ácido en inglés es ABC4, que es Acid Binding Capacity,
Y el 4 es porque es el pH al cual queremos lograr o queremos dejar estable en el estómago de los cerdos. Y esto un poco surge, creo, tiene un fuerte impacto. Los europeos vienen investigando desde mucho antes este concepto, debido a la reducción de antibióticos que tienen en el periodo de postdestete. En algunos sitios ya está, digamos, prohibido, no tienen la posibilidad de usar ninguna estrategia antibiótica, sumado a otras estrategias como es el uso farmacológico de niveles de zinc a partir del uso de óxido de zinc. Entonces, sabemos que en el periodo postdestete es un periodo que es muy estresante, donde los animales se los separa de su madre, cambian el ambiente, cambian la capacidad de regular la temperatura corporal, empiezan a socializar con grupos mucho más grandes de animales versus lo que estaban comparado en el periodo de lactancia, que era su propia camada. Y sumado también a la fuente o la forma en la que reciben la nutrición. Y sumado a eso es la madurez o la inmadurez, en este caso, digestiva que tienen. Estos lechones, ni bien se destetan, tienen una capacidad bastante reducida de producir ácido clorhídrico, que es el ácido que mantiene el pH bajo dentro del estómago. ¿Y por qué queremos ese pH bajo? Nosotros necesitamos un pH bajo, primero, para activar todos los zimógenos o los intermediarios, para activar esas enzimas que van a empezar a digerir las proteínas, que después van a ser terminadas de digerir en el intestino delgado, y a su vez evitar la proliferación de patógenos. ¿Y de dónde surge este concepto de capacidad de capturar el ácido? Porque nosotros, ¿cómo se mide esto? El ABC4, o capacidad de capturar el ácido, se mide con la cantidad de ácido que se necesita, expresado en 1000 equivalentes, para lograr que una solución esté a un pH estable de 4. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es evaluar diferentes ingredientes, se mide cuánto ácido se necesita agregar para estabilizarlo en 4. Entonces, nosotros lo que hoy podemos hacer es en nuestras dietas agregar un nutriente más, como tenemos calcio, fósforo, los aminoácidos digestibles, un nutriente más que se llama ABC4, o capacidad de capturar ese ácido, para ver en qué nivel o en qué niveles están las dietas nuestras de postdestete. Acá en Kansas State particularmente se hizo un análisis de varios ingredientes que típicamente se usan en las dietas postdestete, donde los cereales generalmente son bastante bajos en este nivel de 1000 equivalentes, o sea, lo que se necesita para llevar el estómago a un pH bastante ácido, pero las proteínas de origen vegetal son más altas que los cereales, donde un ingrediente común, como la harina de soja, el valor es de 600 miliequivalentes. Un concentrado de harina de soja, 750. Pero hay algunos productos que son los productos especiales de proteína de soja, como la harina de soja fermentada, que tiene un valor de 200. Por lo tanto, podría ser un ingrediente interesante si se quiere abordar, digamos, una nutrición pensando en bajar la capacidad de capturar el ácido. Cuando nos movemos a las proteínas animales, tienen valores más altos que los vegetales. Una harina de pescado ronda en los 1300 equivalentes, una harina de víscera de pollo en 1000, y el plasma bovino, muy utilizado en los primeros 7 días o en las primeras 2 fases, si la cuestión económica lo permite, en 700 equivalentes. Pero uno de los componentes de las dietas con niveles más altos son las vitaminas y los minerales. Normalmente un premix o un núcleo vitamínico ronda alrededor de los 10.000 equivalentes. Si bien tienen inclusiones bastante bajas en la dieta, los miliequivalentes por kilo de producto son bastante altos. Y otros 2 ingredientes bastante importantes es el carbonato de calcio con 18.000 y el óxido de zinc con casi 22.000, 21.800 si recuerdo bien. Donde, como mencioné antes, el óxido de zinc es usado con niveles farmacológicos, especialmente en las primeras dietas, las dietas de los primeros 14 días,
y el carbonato de calcio para su aporte de calcio, perdón, pero muchas veces es usado como carrier en los premix, tanto vitamínicos como minerales, por lo tanto podría ser una cuestión a evaluar cuando el nivel de calcio cuando se incorporan las dietas premix minerales o vitamínicos. Como conclusión de este concepto de capacidad de capturar el ácido, cuando se suministra una dieta con un nivel bajo de capacidad de capturar el ácido en los primeros días del destete, sin utilizar óxido de zinc y luego de administrar una dieta común, se puede lograr una misma performance que animales que anteriormente consumieron óxido de zinc en la dieta. Por lo tanto, yo creo que la investigación viene hace mucho tiempo tratando de buscar soluciones o reemplazos para el óxido de zinc, y creo que empezar a formular teniendo en cuenta este concepto de cuidar o regular el pH estomacal, creo que es una puerta que está abierta, digamos, y debería ser considerado, tenerla en consideración para el futuro. Los europeos son los que comenzaron con esto, obviamente. Las imposiciones o las regulaciones son mucho más exigentes allá, ya existen limitaciones a la hora de usar óxido de zinc, que es el primer sustituto, por así decirlo, o la primera solución que se encontró a sacar los antibióticos de la dieta como promotores de crecimiento. Lo que pasa es que cuando uno saca este óxido de zinc, obviamente tiene que mirar otro montón de aspectos, como la proteína bruta, ¿no? Como la digestibilidad de la proteína, y esto de la capacidad de captura de ácido a partir de los ingredientes que está formulando. Entonces, importante tenerlo en cuenta a la hora de ver qué valor uno le atribuye en el formulador, ¿no? A cada ingrediente, cuál es esa capacidad de capturar ácido de cada ingrediente, que Ila mencionó algunos valores, y pensemos que el lechón está acostumbrado a un alimento altamente digerible, donde la lactosa se fermentaba a ácido láctico y eso ayudaba a mantener el pH bajo, que es lo que queremos, ¿no? Para que sea saludable el tracto gastrointestinal. Cuando destetamos, pasan a comer un alimento sólido, no tienen esa capacidad de generar ácido láctico, todavía no la tienen, por lo tanto todo lo que no se digiere, toda esa proteína que no se digiere, genera problemas a nivel entérico. Acá es donde tenemos que ver, ok, el animal está desafiado porque no tiene esa capacidad de generar ácido, cuáles son esas variables que interfieren en esto, y acá encontramos esa capacidad de los ingredientes de capturar ácido, o sea, de hacérselo más complicado todavía a los lechones, y entra también esta ayuda que vamos ya a tener de utilizar ácidos orgánicos en este caso, para mantener ese pH regulado y evitar este tipo de problemas. ¿Te acordás algo de esos estudios, de ese resultado a la hora de usar ácido benzoico? Sí, justamente el ácido benzoico es uno de los ácidos que de preferencia o más palatable para los lechones en el periodo postdestete, o los cerdos en periodo postdestete. Por mencionar otros ácidos, hoy disponible en el mercado está el ácido fórmico, es una opción, ácido fumárico es otra opción. Sé que el ácido cítrico está disponible, no sé si puede tener el mismo efecto, pero los mencionados anteriormente sé que fueron usados en formulación en las dietas para realizar los ensayos acá, pero puntualmente el ácido benzoico, vos lo nombraste, este producto comercial que tiene 99% de pureza, o sea, 99% ácido, porque hay muchas presentaciones comerciales que vienen con menor concentración. Se utilizó en el periodo postdestete en lechones durante todo el periodo, fase 1, fase 2 y fase 3, distribuido, como expliqué anteriormente, en los ensayos de ABC4, en el cual se usó diferentes combinaciones, o sea, los diferentes niveles fueron 0%, 0.25 o 0.50, en donde se hicieron varias combinaciones. Un programa donde los lechones comieron 0.5 durante todo el periodo, 0.25 durante todo el periodo, o diferentes combinaciones, 0.25 en las dos primeras fases y 0.5 al final, o 0.5 en las primeras fases y 0.25 al final. Lo que se descubrió es que, primero, cuando se utiliza el ácido hay un beneficio en la performance de los animales. Después, dependiendo del porcentaje que se usó en las dos primeras fases, que es no por el ácido en sí, sino como el lechón se prepara luego de pasar ese periodo crítico que nombramos anteriormente,
si es necesario usar 0.25 o 0.50, digamos, en la última fase del periodo post-destete. Pero con esos valores de inclusión, 0.5% de la dieta, no vimos ningún efecto en la depresión del consumo, como sí lo vimos en el ensayo anterior, y usando ácido fumárico y ácido fórmico. Pero hay un beneficio en la ganancia media diaria definitivamente, ganancia media diaria y conversión cuando se utilizan estos ácidos en las dietas de post-destete. Hila, pasando a lo que es fitasas. Hubo algunos estudios testeando fitasas. Acá estamos hablando de enzima que libera fósforo en estado fítico. Estamos hablando que el fósforo es el tercer nutriente más caro de la dieta. Entonces acá este tipo de tecnología es algo que tenemos que contemplar, y me interesa que nos expliques cómo se evalúa el desempeño o la actividad de las fitasas, cómo lo hacen en Kansas, y cómo podemos a nivel industria, cómo podemos elegir o qué tenemos que contemplar a la hora de elegir una fitasa. Bien, sí, como bien vos mencionaste, la fitasa es un aditivo, es probablemente el aditivo más usado en toda la industria porcina a nivel mundial, pero a su vez porque es el que está más probado y más validado, y no hay dudas de que si bien habrá diferentes marcas comerciales, todas funcionan con diferentes niveles, presentaciones o inclusiones. Bien mencionaste, es para liberar ese fósforo que está almacenado en los cereales, como fitato o como ácido fítico. Entonces, con la utilización de estas enzimas, lo podemos liberar y dejar disponible para uso, ya que el fósforo inorgánico, que es lo que utilizamos comúnmente para proveer fósforo, que es un nutriente, como decís, tercero en la lista en el ranking de costos. En Kansas State, ustedes pueden visitar la página, hay un calculador que tiene las diferentes enzimas que se han probado acá en el grupo, y la metodología con la cual se prueba es el método indirecto. Lo que se hace es comparar dietas formuladas con formulación de fuente inorgánica versus un set de dietas que está formulada con el nivel más bajo de fósforo inorgánico que el set anterior de dietas, pero con una titulación con niveles incrementales de la fitasa, para ver cómo es la liberación de ese fósforo por parte de la enzima. Y lo que se hace es no solo medir la ganancia media diaria, o sea, los parámetros de performance, consumo, ganancia y eficiencia, sino que también se miden características óseas o de huesos. Y el motivo es porque la fitasa, cuando empieza a liberar las moléculas de fósforo que están atadas al fitato, empieza también a liberar otras moléculas como aminoácidos y minerales, que indirectamente los estamos dejando disponibles para el animal, por lo tanto puede tener un efecto, digamos, positivo en los parámetros de performance. Entonces, de esta forma... El famoso efecto extrafosfórico. Son efectos extrafosfóricos, exactamente, que tradicionalmente, o la mayoría de los nutricionistas no los consideran, solamente consumen y toman la fitasa como un liberador de fósforo, saben que están teniendo ese crédito extra, pero como no hay tanta información sólida, y acá quizás habrá grupos de investigación que sí las tienen, pero normalmente no asumen ningún tipo de esos beneficios y solamente se inclinan por la oferta de fósforo que provoca este aditivo que es la fitasa. Entonces, dicho eso, hicimos 2 ensayos con 2 diferentes fitasas comerciales, donde el primer ensayo, que se evaluó la High Forius, que es la fitasa de SM Firmenich, hoy cambió el nombre de la compañía. Normalmente cuando se hacen ensayos o validaciones de fitasa, lo que se hace es, no se usan lechones en post-destete, sí se usan lechones a partir del periodo de fase 3 o con 24 días de destete. Así podemos lograr que los animales pasen todo ese periodo crítico, digamos, pongan reservas de fósforo, pero 3 días antes de entrar al periodo de ensayo o de prueba, lo que se hace es otorgarle a todos los animales una dieta deficiente en fósforo. Entonces, de esa forma nosotros sabemos que todos los animales tienen
no solo en peso, pero sino también en reservas óseas, la misma línea de partida. Entonces después lo que se hace es, como dije inicialmente, es formular una dieta con una fuente inorgánica de fósforo, que en este caso se formuló con 0.09 de fósforo disponible, o sea, con cero inclusión, 600 unidades liberadoras de fitasa o 1000 unidades liberadoras de fitasa por kilogramo de alimento, y otra dieta con 0.27 de fósforo disponible, de vuelta sin inclusión de fitasa, o en este caso con 1000 unidades de liberadora de fitasa por kilo. Entonces, lo que se midió fue la ganancia, el consumo de alimento y la eficiencia, pero cuando pasamos a las características óseas, siempre se toman con referencia, y esto está basado en investigaciones previas hechas por el laboratorio de Hans Stein en la Universidad de Illinois, la fíbula, el metacarpo y la décima costilla normalmente son los huesos de referencia, digamos, para medir la remoción o la resorción de los minerales en el cuerpo. Entonces lo que se analiza es densidad, que densidad básicamente es el peso del hueso. Se evalúa cenizas y se evalúa, en este caso, con la fitasa DSM, calcio y fósforo. Entonces, cuando miramos los resultados de desempeño de estos animales durante esta única fase 3, el desempeño aumentó la ganancia, el consumo y la eficiencia cuando esas dietas con 0.09 de fósforo disponible se fue aumentando la inclusión de fitasa. Entonces, fuimos aumentando, quiere decir que la fitasa está liberando fósforo, sabemos que ese 0.09 es deficiente, por lo tanto, a medida que otorgamos más fósforo en la dieta, vemos esa respuesta animal en lo que es desempeño. A su vez, cuando se mide las dos dietas, la de 0.27 versus la de 0.09 sin la adición de fitasas, o sea, cero inclusión, la de 0.27 aumenta la performance. Por lo tanto, sabemos que a medida que otorgamos más fósforo, o en el caso de estos animales que consideramos que al comienzo estaban deficientes, aumentan la performance. Y después se evaluó cuál es la performance con la fitasa, con 0.27 con y sin fitasa, que en este caso la fitasa se puso a 1000 unidades. Lo que vimos es que sin la adición de fitasa, lo único que se aumentó fue el consumo. Entonces, si bien podemos saber que con 0.27 no estamos deficientes, pero si tenemos un mensaje de los animales que hubo un aumento del consumo, quiere decir que estaban buscando un nutriente que estaba en ausencia, que en la dieta con la cual se la comparó lo estaba supliendo mediante la liberación por parte de la fitasa. Cuando nos movemos a los resultados basados en las características óseas, yo mencioné anteriormente que se midió densidad, que era básicamente peso, el contenido de cenizas y el contenido de calcio y fósforo. Entonces, la densidad se vio aumentada cuando los animales se aumentó en esas dietas de 0.09 de fósforo disponible, niveles incrementales de fitasa en el metacarpo, pero se vio solamente una tendencia a aumentar en la costilla número 10 y en la fíbula. Ahora, cuando hablamos la dieta de 0.27 con fitasa, también hubo una tendencia a aumentar la densidad en el metacarpo que sin usar la fitasa. Un poco la explicación anterior que vimos en la respuesta de performance animal. Y por supuesto, cuando se evaluó la inclusión de 0.09 versus 0.27% de fósforo disponible, hubo un aumento en todos los huesos evaluados en densidad. Ahora, cuando nos movemos al análisis de la ceniza, y creo que esto lo explica brevemente, si partimos de 0.09 de fósforo disponible con la titulación o el aumento de fitasa, o 0.09 versus 0.27, o 0.27 versus la misma cantidad, pero agregando las 1000 unidades de fitasa, todos aumentaron linealmente el nivel de cenizas. Cuando medimos ceniza, lo que estamos midiendo es minerales solamente. La mayor composición de los huesos de mineral es calcio y fósforo, si bien hay otros componentes, y por eso fue que medimos el calcio y fósforo del hueso, en donde se vio que hubo un aumento de calcio y fósforo
en esas dietas de 0.09 con la titulación de fitasa, el aumento fue lineal, y cuando se usaron las 1000 unidades por kilogramo de alimento con 0.27 de fósforo disponible, el calcio y el fósforo aumentó en todos los huesos versus no usar la fitasa. Y finalmente, cuando comparás la deficiente, que es 0.09, contra la de 27, también el aumento fue lineal. Entonces, con estos resultados, ¿qué se hace? Nosotros tenemos la curva tenemos la performance o la liberación de minerales, porque se calculó el desempeño de vuelta y las características óseas. Lo que se hace es comparar el nivel 0 con el agregado de fitasas y se generan curvas. Entonces, cuando miramos esas curvas, cuando se agrega 600 o 1000 unidades de fitasa por kilogramo de alimento, cuando evaluamos los parámetros de crecimiento, nos dice que con 600 unidades nosotros estamos otorgando a la dieta 0.17% de fósforo disponible. Cuando otorgamos 1000 unidades, estamos dejando disponible 0.21% de fósforo disponible. Ahora, cuando hacemos el mismo análisis, pero teniendo en consideración lo que se observó en las características óseas, tanto el uso de 600 como de 1000 unidades de liberadores de fitasa, nos dice que la dieta está aportando 0.14% de fósforo disponible. Por lo tanto, como decía anteriormente, quizás esa diferencia porcentual que vemos cuando evaluamos los parámetros de crecimiento no es que sea un efecto netamente de fósforo, sino que también hay un agregado, una contribución de esos efectos extrafosfóricos, pero lo que sí nos está diciendo los huesos es que el hueso va a tomar minerales, en este caso calcio y fósforo, hasta un punto en el cual se va a saturar y lo demás va a quedar circulante. Por eso es que los dos, una vez que ofrecemos 600 o 1000, digamos, queda con la misma estimación de fósforo disponible por parte de la fitasa. Hila, una vez que nosotros conocemos estas curvas de liberación, esta actividad de las fitasas, ¿no? A la hora de hacer decisiones basadas en esta información, uso la enzima de DSM, uso la enzima de Shanghai, es otra que se evaluaron las curvas de liberación. ¿Cuáles son las principales variables o la principal información en la cual nos tenemos que basar a la hora de evaluar ese desempeño de la enzima o tomar una decisión que sea obviamente lo más económica, lo más rentable posible para nosotros? Creo que como tomador de decisiones o como decisor, digamos, creo que cualquiera sea la enzima que vayamos a utilizar, tiene que tener un sustento, tiene que estar, digamos, respaldada. Creo que el proveedor debe tener suficiente información disponible y tener en cuenta estas cuestiones, digamos, cómo esos ensayos, cómo esas validaciones fueron llevadas a cabo. Y también hay varias cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo de esta validación. Por ejemplo, como mencionaba antes, tenemos que tratar que esos animales lleguen al momento de inicio, digamos, con una misma línea de comienzo. Por eso es que otorgamos estas dietas deficientes. Otra de las cuestiones es que se hizo en el ensayo donde se validó la enzima Sunphase de Shanghai, como mencionás vos, es nosotros, si vemos los niveles que se calcularon en base a las características óseas, no importa si ponemos 600 o 1000, nosotros tenemos una liberación de 0.14 de fósforo disponible. Ahora, la enzima es una enzima y como cualquier enzima del cuerpo necesita un sustrato. ¿Tenemos en la dieta, digamos, suficiente sustrato para romper, para aprovechar? Porque llega un momento en el que puedes seguir incrementando esos niveles de fitasa en la dieta, pero si no hay sustrato para utilizar, digamos, queda sin uso. Y mensaje para decisores o nutricionistas que tienen que tomar la decisión de qué enzima usar. ¿Hasta qué punto? No quieres, si probamos una enzima que el proveedor te dice que va a liberar tanto de fósforo y no te funciona en la granja, quizás el proveedor estaba en lo cierto, quizás en la fórmula que nosotros diseñamos estábamos usando más que lo que teníamos para trabajar. Por lo tanto, en ese caso lo que habría que hacer es reducir
la incorporación de la fitasa. Un poco para cerrar lo que es recría, ¿nos querés comentar un poquito el estudio relacionado con la inclusión de proteína? Y esto ya pasamos no a lo que son nutricionistas necesariamente, pero hay muchos sistemas de producción que tienen fórmula abierta o incluso sin fórmula abierta que tienen que tener en cuenta qué niveles de harina de soja pueden llegar a impactar el desempeño de los animales, pensando también en tendencias de mercado y demás que pueden llegar a aparecer en un futuro próximo, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hoy se ve es que por el aumento de los combustibles fósiles, digamos, se aumentó mucho más la extracción de la energía, en este caso del aceite, por parte de los porotos de soja, para desviarlo hacia el mercado, hacia el consumo de biodiesel. Por lo tanto, aparece más subproducto, en este caso harina de soja, disponible en el mercado. Y se cree, hasta ahora en el último año y medio que viene sucediendo, no ocurrió un cambio grande en el precio que disminuya el costo por tonelada de la harina de soja. Por lo tanto, pensando en eso, sería incrementar los niveles de harina de soja en las dietas. En este caso, si querés, hablamos un poco de requerida. Después también hay un ensayo hecho en la etapa ya de crecimiento y terminación. Pero teniendo en cuenta que cuáles son nuestros límites, digamos, en la etapa de recría. Normalmente lo que sabemos es que nosotros, si aumentamos la cantidad de harina de soja, estamos aumentando, una de las cosas que estamos aumentando es la proteína cruda en la dieta. A su vez sabemos que hay una reacción de los animales de hipersensibilidad a la proteína de soja. Y cuando excedemos ciertos límites, normalmente en una etapa de fase 1, los primeros 10 días post-DTT, por encima del 14%, o en una fase 2 por encima de 18-20%, en una fase 3 por encima de 28-32%, empezamos a tener indigestibilidad de esa proteína, por lo tanto empezamos a ver presencia de diarreas en los lechones y la oportunidad de patógenos, digamos, en un ambiente en el cual no deberían estar. Entonces, lo que se hizo sabiendo que puede haber una tendencia a aumentar los contenidos de harina de soja en las dietas, se evaluaron niveles incrementales. En primera instancia, en un ensayo de post-destete, donde los animales comenzaron con 10 kilos de peso vivo, sería la finalización de una fase 2, al menos en la realidad de los sistemas de producción americanos. Quizás en otras partes del mundo están con algunos kilos más. Entonces hizo un ensayo por 21 días en donde se usaron niveles incrementales de 25, 29, 32,5 y 36,2, si recuerdo bien, de harina de soja incluida en la dieta. Donde las dietas tuvieron todo, la misma cantidad de energía y balance de los aminoácidos esenciales. Y lo que se midió fue desempeño y contenido, la materia seca de la materia fecal en el día 7 y en el día 21. Entonces, cuando miramos los resultados de desempeño productivo, lo que ocurrió en este ensayo es que a mayor contenido de harina de soja en la dieta, se redujo la ganancia, el consumo y el peso de los animales, pero no hubo ningún efecto en la eficiencia de conversión. Sin embargo, cuando miramos los resultados de materia seca de la materia fecal, en el día número 7 versus el número de día 21, sin importar qué cantidad de soja se había administrado, los del día 7 tuvieron un contenido de materia seca inferior, lo cual es esperable, digamos, por la madurez de ese sistema digestivo. Pero en cada día, cuando se evaluó también con los niveles incrementales de harina de soja en la dieta, cuando se aumenta, se reduce la materia seca. Por lo tanto, estamos teniendo ese efecto de no digestibilidad por parte del animal de la proteína que se está ofreciendo y una oportunidad por parte de patógenos o de bacterias que empiezan a causar problemas digestivos. Entonces, seguido a eso, lo que se hizo fue un segundo experimento en donde se incrementó el comienzo o el peso de edad del ensayo. De vuelta, hizo otro periodo de 21 días, pero en este caso los animales pesaron 13,5 kilos cuando comenzaron, con la misma cantidad de tratamientos, pero en este caso se usó un quinto tratamiento que tenía un 40% de harina de soja. Entonces anteriormente era 25, 29, 32,5, 36, ahora se agregó un quinto con un 40% donde se lo desafías aún más, pero
comenzando con un lechón que si bien son 3,5 kilos más, pero esperamos que tenga una estructura digestiva o una madurez digestiva mucho superior. Entonces se evaluó de vuelta el desempeño y la materia seca de materia fecal al día 7 y el día 21. Y en los resultados en esta ocasión lo que se ve es que a mayor contenido de harina de soja en la dieta se redujo el consumo medio diario. Pero no hubo ningún efecto o ninguna afección en la ganancia o el peso final y conversión alimenticia. A su vez, cuando evaluamos la materia fecal, la materia seca, en este caso no hubo diferencia en 7 o 21 días post-destete en el contenido de esa materia seca, lo cual nos dice que, siendo que solamente son 3,5 kilos la diferencia en el comienzo, se ve que la madurez que se logra en ese periodo de tiempo, digamos, superior, por lo tanto no vemos un efecto, digamos, en la materia seca de las heces. Pero lo que sí se vio que en ambos días, cuando se aumenta el contenido de soja, se reduce la materia seca, por lo tanto son heces mucho más blandas, mucho más líquidas. Entonces, como resumen o como mensaje de los dos experimentos, lo que se ve es que la diferencia entre los dos ensayos está en la edad de inicio y en la madurez que tienen esos animales, y se ve reflejado en la materia seca fecal y cómo eso afecta en la performance, porque al principio no tuvimos un deterioro de la ganancia diaria. En este caso solamente lo que vimos que a medida que se aumentó el contenido de soja, lo que se redujo el consumo, que sería un factor positivo a este momento, no es que estamos en los primeros días post-destete, sin afectar la ganancia, el peso final y la conversión alimenticia. Ira, dentro de poco vas a estar del otro lado. Yo estoy muy curioso con tu futuro profesional. Te falta poco, obviamente. Estás en la etapa final y eso conlleva un montón de dedicación. Como en función de tu experiencia, de haber trabajado en la industria y de lo que estás haciendo ahora, ¿qué consejo le puedes dar a tomadores de decisiones, a profesionales, nutricionistas, dueños, consultores o mismo a estudiantes o gente joven que esté en el lugar en el que vos estabas hace 3 años? O sea, si vos pudieras llevar un mensaje a algún perfil de este tipo en la industria porcina, ¿cuál sería? Yo creo que el mensaje es poder contribuir o colaborar, digamos, con los diferentes, en caso de clientes o sistemas de producción, con cosas que son aplicables, digamos, a la industria, digamos, conocer bien la realidad de cada productor y las posibilidades de cada productor, ya sea como estamos hablando ahora de armar un programa de nutrición o desde hasta el agregado de un aditivo. Muchas veces queremos agregar un aditivo porque realmente funciona. Vamos a mencionar uno. El ácido sabemos que puede tener un beneficio en el periodo post-destete. Sabemos si nuestro cliente o si nuestro productor o si nuestro sistema de producción tiene realmente un desafío que amerita usar ese aditivo en la dieta. Creo que hay que ser, mi consejo es ser mucho más crítico al momento de generar cambios dentro de un sistema de producción. Y desde mi punto de vista es para mí siempre mirando el costo, que es el costo de producción, y el retorno, que es al final el que nos paga, digamos, la operación o el sistema de producción que tenemos. Muchas veces se quieren alcanzar números altos, números buenos en términos de desempeño o también en performance de las reproductoras, pero bueno, para llegar a esos valores obviamente hay que invertir más, poner más dinero en lo que son, en este caso, desde mi parte, las dietas. Pero muchas veces la situación es económica o el contexto del mercado no te lo permite, y hay que entender a veces también que hay que sacrificar o reducir la performance que tenemos en la granja en orden de mantener alto el que realmente nos interesa, que es el costo de producción. Excelente, excelente. En un escenario 100% variable, es súper dinámico y por eso es súper importante tener en cuenta todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Lo que es la formulación para maximizar esa rentabilidad. Te mando un abrazo gigante y te agradezco de sobremanera por habernos compartido esa experiencia, y está buenísimo tener a alguien realmente con las manos en la masa a la hora de ver qué es lo que está haciendo y a nivel aplicado. Así que
será hasta el próximo Swine Day seguramente. Dale, Leandro, la verdad que es un placer para mí poder estar acá en este espacio y que me hayas invitado. Nos conocemos ya, si bien nos encontramos pocas veces, pero pareciera que nos conocemos bastante. Un placer poder estar acá y poder compartir desde el lugar que me toca, mi humilde posición, digamos, estos breves conceptos o al menos una idea de cómo ver, digamos, la nutrición y la producción. Un abrazo grande, Ira. Gracias, Leandro, un abrazo para vos.